hermanos y hermanas que me están oyendo y viendo. Estamos comenzando una nueva serie del alimento diario, que es los administradores de los misterios de Dios, pero dentro del tema general que es Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hoy nosotros vamos a ver la semana 1 y como fue dicho en el volumen anterior, en la semana 8, allí el tema principal era disfrutar de Cristo. En la vida de la iglesia necesitamos disfrutar de Cristo como nuestro alimento, como nuestra agua, hasta como el aire que respiramos, porque Él es el que nos da vida para el crecimiento. Y esta serie que vamos a comenzar hoy, a partir de hoy, también en esta semana 1 tenemos por título La labranza de Dios y el edificio de Dios. Esto está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Aquí dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces aquí nosotros vemos que en el versículo anterior, en el versículo 7, Pablo dice así: así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo, a su labor. Nosotros vemos que la intención de Dios es plantar en nosotros, es la palabra de vida que se tornó una semilla dentro de nosotros. Y cuando fue plantada esta semilla, ella tiene como objetivo de que esta semilla pueda germinar y tornarse una planta. Y después esta planta comienza a crecer, da sus gajos, sus ramos, y al final florece y fructifica. En verdad, Dios como nuestro agricultor, Él desea eso, desea ganar frutos en nosotros. Vamos a ver Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, a partir del versículo 8. Él dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Entonces, aquí la intención final de Dios, de habernos plantado una semilla de vida en nosotros, Él tiene como meta que pueda ganar un fruto. Y en el versículo 16, Él dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Muy bien, nosotros vemos aquí que lo que Dios hace en nosotros es este crecimiento de vida. Es como que Él fuese plantado en nosotros y alguien regó y esta planta creció y Dios es el que da el crecimiento, pero con el objetivo de dar frutos. Regresando a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Nosotros aquí tenemos dos palabras aquí. Primero, labranza. Labranza está relacionado con la agricultura, está relacionado con la tierra. Entonces, todo lo que usted siembra en la tierra, la intención de usted es que esta tierra pueda crecer, dar plantas, entonces crecer como labranza. ¿Y qué es lo que usted espera de labranza? Usted espera tener una buena cosecha,
Esto está relacionado con la vida, está relacionado con el lado del alimento. Por otro lado, en la misma categoría, él colocó así, edificio de Dios sois vosotros. Por un lado somos labranza para crecimiento, por otro lado, a medida que crecemos, nosotros nos tornamos edificio de Dios. En verdad, nosotros estamos en construcción. Todos nosotros tenemos la vida de la iglesia, estamos dentro de la vida de la iglesia, tenemos la vida de Dios para crecer en la vida de la iglesia, que es el mejor ambiente para el crecimiento. Y en medida que esta vida va creciendo, nosotros vamos construyendo, vamos siendo edificio de Dios. Claro, de labranza para tornarnos edificio de Dios es una aproximación, porque crece en otra categoría de personas, en otra categoría de cosas, totalmente diferente, porque la labranza es más de vida, en verdad, porque es una planta viva, pero edificio aquí es diferente de los edificios que vemos nosotros en nuestras ciudades, hechos de concreto armado, cemento, cal, con materiales de construcción. No, este edificio de Dios es vivo. Más adelante nosotros vamos a ver que Él es constituido de piedras vivas. El Señor Jesús, Él es una piedra viva y nosotros somos piedras que viven. Entonces vamos a adelantar entonces aquí en el versículo 10, él dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, Pablo está explicándonos a nosotros que según la gracia de Dios que le fue dada, gracias al Señor es todo por la gracia de Dios es superabundante. Pablo colocó el fundamento como perito arquitecto. Entonces, otro edifica sobre, sin embargo, él llama la atención aquí, pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, Pablo colocó el fundamento que es Cristo, y sobre este fundamento nosotros necesitamos edificar algo. Dice así, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, todos nosotros estamos edificando algo. Pero nosotros tenemos que prestar atención, tener cuidado de qué estamos edificando sobre este fundamento que es Cristo. El versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Jesucristo es nuestro fundamento. No podemos cambiar a Jesucristo por otro. Si cambiamos a Jesucristo por otro, no, entonces no es nuestro fundamento. Está equivocado este fundamento. Solo tenemos un fundamento que es Jesucristo, como Pablo nos dice aquí a nosotros. El versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificaren, miren aquí, Pablo aquí ya había dicho cómo cada uno mire sobre edifica. Él había dicho ya, nosotros estamos edificando con algo, es verdad, pero que podamos edificar con cosas correctas, si no, nosotros vamos a entorpecer la edificación de Dios. Entonces enseguida él dice, sobre fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Nosotros podemos edificar con dos tipos de materiales. El primero, podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas. El segundo, la segunda clasificación de materiales aquí es madera, heno y hojarasca. Oro, plata y piedras preciosas se refieren a nuestro Dios triuno, porque el Padre es oro. Oro tipifica la naturaleza divina, es verdad. El oro
es algo indeleble, que permanece para siempre. Él no se corrompe a través del tiempo. Entonces, este es nuestro Padre. Nuestro Padre es inmutable. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Nosotros cambiamos siempre, pero nuestro Dios es siempre fiel. Él es mismo, es eterno. Plata aquí simboliza a la redención de Cristo. En Éxodo nosotros vemos allí que cuando fuimos redimidos con el ciclo de plata. Entonces plata tipifica la redención de Cristo. Gracias a Dios que todos nosotros recibimos la redención de Cristo. Y el tercer material para la edificación, el tercer material son las piedras preciosas. Piedras preciosas en su formación sufre una presión muy alta de temperaturas muy elevadas. De repente se enfría. ¡Bum! Entonces, en este shock térmico es creado piedras preciosas. Entonces, esta piedra preciosa es resultado del trabajar del Espíritu Santo o el trabajo transformador del Espíritu Santo en nosotros. Gracias al Señor por esto. Este ciclo de plata, yo les tengo un versículo para mostrarle a ustedes, que está en Éxodo 25, versículo 10. Nosotros vemos aquí que el utensilio, por ejemplo aquí, el versículo 10, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esto significa las maderas de acacia que forman el tabernáculo son maderas muy buenas, y madera tipifica la humanidad. Sin embargo, para ser útil en la casa de Dios, en el tabernáculo, necesitaba ser cubierto de oro. Entonces, nosotros podemos ser un hombre normal, con una humanidad normal. Sin embargo, para ser útiles a Dios, para participar de la edificación de Dios, nosotros necesitamos tener otra naturaleza que es de oro, que es de Dios. Gracias al Señor. Entonces nosotros tenemos oro, plata y piedras preciosas. Y la segunda categoría aquí es madera, heno y hojarasca. Madera aquí tipifica la humanidad, como ya dije. Y heno significa esta humanidad caída. Y hojarasca significa esta humanidad caída y el fruto que él da. Entonces es una cosa muy mala. Nosotros, en la vida de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. No edificar con nuestra humanidad, aunque juzguemos que ella es buena. No es verdad. Es todo natural. Madera, heno y hojarasca. En el versículo 13 dice así: la obra de cada uno será manifiesta. La obra de cada uno. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Vea, dice así: nuestras obras, nuestra obra que hacemos de edificación, se tornará manifiesto en el día, porque el día, este día es el día del juicio del Señor, porque será revelado por el fuego. Entonces, nosotros vamos a pasar por la prueba de fuego.
si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, el fuego no consigue destruirla. El fuego no consigue quemar, consumir este tipo de material. Pero por el contrario, cuando más fuego, más temperatura, más el oro queda más puro todavía. Y por otro lado, madera, heno y hojarasca, si pasan por el fuego, va a quemarse todo. Y hojarasca es algo muy liviano, pero que tiene un volumen muy grande. Hojarasca también es muy leve, pero si usted coloca 1 kilo de hojarasca, tiene que tener un espacio muy grande para contenerlo. Pero cuando viene el fuego, quema la madera, quema el heno, queda la hojarasca, y no resisten al fuego. Entonces significa que la obra que cada uno de nosotros hacemos pasará por la prueba de fuego un día. Entonces, para que no seamos avergonzados en aquel día, vamos a edificar con oro, plata y piedras preciosas. Así nuestra obra va a permanecer y va a ser manifestada. Va a ser bueno para nosotros. Sin embargo, si pasamos por el fuego, nuestra persona está preservada. Solamente será quemada nuestra obra. Gracias al Señor por eso que nosotros somos salvos para siempre. Entonces aquí dice, y la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que no sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, no es de balde que nosotros estamos edificando la casa de Dios con materiales buenos, con materiales de Dios divino, del Dios triuno. Si nosotros pasamos por la prueba de fuego y permanece nuestra obra, entonces recibiremos galardón. Dios es nuestro gran galardonador. El versículo 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya expliqué sobre esto, ¿no? Amén. Entonces vamos para Efesios 2:22. Dice así. Vamos a comenzar por el versículo 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Somos edificados sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Este es su fundamento que ellos enseñan, es el propio Señor Jesucristo, no es otro. El Señor Jesucristo es la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en el Señor. Aquí la palabra dice que crece. Este crecimiento es el crecimiento biológico. Es un crecimiento de vida aquí. No es para santuario dedicado al Señor. No es el crecimiento aquel de colocar piedra sobre piedra, materiales inanimados, sino somos edificados como piedras que viven, y el Señor Jesús es la piedra angular, en el quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Espíritu. Y volviendo a 1 Corintios 3, versículo 16, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios y Dios habita en nosotros. Yo quería parar aquí
raciocinar, refletir pouco. y reflexionar un poco. Deus está no nosso espírito, Dios está en nuestro espíritu, mas pero Deus não quer ficar Dios preso no no nosso quiere espírito. quedar solo en nuestro espíritu. Él se quiere expandir dentro de expandirse dentro de Nós nosotros. temos ainda Nosotros uma tenemos aún un alma, alma, não é? ¿no es así? Depois do espírito, nós Después temos a del alma. espíritu tenemos el alma y después tenemos el cuerpo físico aún. Então, Entonces, Dios entró en nuestro espíritu. Él ya hizo su habitación en nuestro espíritu. mas Pero ele quer, Él quiere, o desejo dele el deseo de Él nossa alma es também. ganar nuestra alma también. Então, Deus, Entonces, Dios quando cuando entra en nuestro espíritu, precisamos dar nosotros liberdade pro necesitamos Senhor, dar libertad al Señor no nosso, en no nuestro, nosso interior. en nuestro Outra interior. coisa, eu Lo mismo, convido Deus para minha casa, né? yo invito a Dios a Eu mi falo, casa Senhor, y yo le digo al hoje Señor, você vai Señor, ser hoy um usted va a ser um visitante. va a ser un visitante. Voy a dejarlo a usted Vou te servir en mi café, sala. vou te Voy a servir servirte chá, café, lanchinho, té, mas você fica na sala. pero usted se queda en la sala. Usted Não pode ir no pro puede quarto, ir para não mi pode ir no cuarto, quarto das crianças, no puede ir en el cuarto de não los pode ir niños, àquele lugar. no puede ir a aquel Porque allí lugar tem minhas porque coisas. allí hay Eu mis não quero que o cosas. Senhor saiba Yo no descubra quiero que minhas coisas. usted descubra mis Essa cosas. muitas vezes é a Esta nossa es muchas atitude. Nós veces nuestra fechamos actitud. o Nosotros nosso ser ao cerramos Senhor. nuestro ser al Señor. Entretanto, o Senhor Sin quer embargo, entrar em el nós. Señor quiere entrar en Ele não quer nosotros. ser apenas Él no solo quiere ser inquilino, un ele quer ser inquilino, proprietário Él da quiere casa. ser propietario de la Então, devemos casa. abrir Entonces todos os debemos compartimentos do abrir nosso ser todos a Ele. los compartimientos de Abrir nuestro nossa ser emoção para para Él, Ele. abrir nuestra Abrir emoción nossa para Él, vontade para Ele, abrir nuestra né? voluntad Abrir para todo o Él, nosso ser, abrir nossa todo mente nuestro para ser, Ele. nuestra Só mente na para nossa Él. mente, Solo en quantos nuestra quartinhos tem? mente, Na ¿cuántos verdade, cuartitos nossa hay? emoção, Nuestra puxa vida, emoción é tão complicada, es tan complicada. complicada, e nossa vontade Nuestra também voluntad é también muy compleja, la voluntad del hombre. Cada uno tiene su voluntad, ¿no es así? Y Dios quiere ganar esta casa para Él. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, Señor, entra en mi corazón. Usted está diciendo, Señor, toma cuenta de todo esto. Yo dejo de ser el jefe, dejo de ser el cabeza. Usted ahora es el jefe y la cabeza. Esto es lo que estamos hablando al Señor. Esto es muy rico. Segunda 3 de Corintios 3, 18. Na- de gloria en gloria. ¿Cómo podemos ser transformados, mis hermanos? Es contemplando con el rostro como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¡Qué maravilla! Hay un salmo que quiero mostrarlos a ustedes, que es el Salmo 27, que un salmo que a mí me gusta mucho. A partir do versículo 4. Versículo Uma coisa 20 peço ao Senhor, 27, e a versículo buscarei, 4. que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse salmo Este salmo por fue Davi. escrito por A David. casa do Senhor, La aqui casa para del ele, Señor naquele para momento, él seu templo, era uma casa era, física mesmo, en su tiempo era una casa físico, era el ou templo tabernáculo o do el tabernáculo del Señor. Mas nós, Pero, para nós, hoje, pero a para casa do nosotros Senhor está hoy la dentro de casa nós. del Señor está Nosso dentro de espírito é nosotros. habitação Nuestro de espíritu Deus. es la habitación de Dios. Então, nós podemos Entonces nosotros podemos contemplar, como dice 2 Corintios 3:18, aquí también podemos contemplar. ¿Contemplar qué? Contemplar la belleza del Señor. Esto nos muestra, hermanos, necesitamos estar en el Espíritu, mirando al Señor, contemplando al Señor, viendo su belleza a través de nuestro Espíritu y meditar en su templo. Podemos decir que es orar, leer, orar y leer, ¿no es verdad? En su Espíritu. Ainda nós temos o sábado que fala Aún tenemos el sábado que nos dice que en el jardín del Edén, 2:10 que saía río que salían un río
do Jardim do Éden, del jardín de se Edén, repartia em que quatro se braços. repartían en 4 O primeiro brazos. braço é El piso, primer brazo es Pisón, ele se rodeia él rodeaba la tierra de Ávila, e o ouro dessa y terra el oro de esta tierra era muy trata bueno. de bidélio Ahí e tiene ouro. bedelio Aí y ónicex. tipifica os materiais Esto tipifica los materiales divinos. ouro, Oro, natureza divina, la naturaleza divina, é uma outra bedelio, forma. es otra forma de plata que tipifica la obra de Cristo, Pedra de ônix, y la tercera es la piedra de ónix, que representa las piedras amém? preciosas. Então, se nós Amén. estivermos nesse fluir, Entonces, si estamos en este fluir siempre, en nós este vamos río, chegar no nosotros nosso destino. vamos a llegar a nuestro Cheio de Deus, destino cheio lleno de material Dios, divino. lleno de Por material fim, nós divino. vemos em divino. Ezequiel 47, Al final vemos en mostra Ezequiel um rio de 47, água, vemos la corriente de agua, e no começo do que fluir, al comienzo el chegava fluir llegaba até nossos hasta artelhos, né, nuestros, água, mas ele mediu mais 1000 midió un poco más, côvados, 1000 e codos ela más, deu até joelhos. y el agua llegó hasta las rodillas, Ainda mediu mais outros y 1000, midió aún 1000 más, 1000 codos água más, subindo, y el nivel de agua llegó hasta nuestros lomos. atravessar o rio, Y ahí para atravesar el río era difícil, depois de, pero después ainda mediu mais aún côvados, midió já não podia más nem codos andar y mais, ya no podía andar, y comenzamos flutuar e nadar, a e corrente flotar leva. y nadar, y la corriente de agua es la que nos lleva. Esto, hermanos, Por onde corre esse por donde rio, corre este tudo río, viverá. todo Até o mar vivirá, morto, que hasta el foi mar muerto que ya es esse muerto. rio Pero cuando este joga río água no mar morto, coloca agua en el mar torna muerto, águas de mar morto saudáveis. torna el agua del mar muerto saludable. Por donde corre este río, todo vivirá. En esta vida de la iglesia es el lugar para nuestra transformación, y donde llega este río, todo vivirá. Debemos aprovechar esto para predicar el Evangelio, practicar el colportaje dinámico, participar de los expolibros, para que el Señor pueda un día más temprano terminar su edificio aquí en la tierra. Jesús es el Señor. Amén.